Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a mostrar cómo se pueden representar las aberturas en nuestros dibujos generales. En este caso hemos tomado como ejemplo esta losa en la cual se han practicado dos aberturas, una cuadrada y una circular, y además veremos cómo con una componente podemos crear una marca particular para cada una de estas tipologías de abertura. Obviamente hemos creado un dibujo general de una vista cenital, en este caso de una vista en el eje XY de nuestra losa, y ese dibujo general ya está creado, es el que estamos viendo a continuación, y para que automáticamente Tecla detecte dónde hay una abertura y la marque con unas aspas, es bastante sencillo. Tendríamos que entrar en las propiedades de la vista, ya sabéis, doble clic en el recuadro gris, o también podríamos ir a través de las propiedades de dibujo general, pero en este caso vamos a ir a las propiedades de vista, iremos al apartado de atributos 2, voy a desplazar esto para poder ver mejor la pantalla, y donde dice otros, mostrar símbolos de aberturas y rebajes, en lugar de no le decimos que sí, modificamos, y automáticamente Tecla reconocerá donde hay una abertura y le pondrá unas aspas. Adicionalmente a esto nosotros podemos utilizar una componente, la 007 de Construsoft, y que nos permitiría crear unas marcas para las aberturas en planta. Bueno, en este caso vamos a hacer doble clic en la componente para que se nos abra el menú de esta, el cuadro de diálogo, y ver que su uso es bastante sencillo. Como veis, la componente nos va a pedir que elijamos un punto 1, un punto 2 y un punto 3. Asimismo, el cuarto punto será el que definirá dónde va a estar la posición de la línea de la etiqueta, porque recordad que esta componente nos va a crear este símbolo de relleno y una etiqueta. Asimismo, desde este cuadro de aquí podremos definir cómo queremos que sea la geometría del símbolo a través de unos valores porcentuales con respecto al ancho y al alto de la abertura, o tomando un valor de distancia fijo. Asimismo, el tipo, la tipología de relleno, la fijaremos desde este menú desplegable de aquí. Como vemos, tenemos las diferentes opciones de rellenos, de patrones de relleno que hay en Tecla. Asimismo, podremos cambiar el color, podremos cambiar la escala del patrón indicado, el fondo que vaya a tener, en caso de cómo queremos que sea la línea del borde que defina nuestro patrón, etcétera. Además, en el texto que se vaya a mostrar de la etiqueta, podemos indicar si queremos que se muestre la etiqueta o no, las propiedades de texto que se vayan a hacer uso, en este caso son las configuraciones previas que nosotros podemos haber creado en la herramienta de texto, ¿vale? En la herramienta de texto, ya sabéis, podemos ir desde la pestaña de dibujos o podemos ir directamente a la herramienta que tenemos arriba, en la cinta, buscamos la herramienta texto, y cuando la vayamos a clicar veremos que si abrimos las propiedades y vemos las configuraciones son las que coinciden. Entonces, si nosotros creamos nuevas configuraciones aquí, nos aparecerán en la componente, y ya sabemos que la estándar, que es la que viene predeterminada en la componente, nos hace el texto de color rojo con un Arial de tamaño 3. Entonces, volviendo otra vez a la componente, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la configuración que tenemos y vamos a crearla. Bastante sencillo. Primero seleccionamos los tres puntos que definan las esquinas de nuestra abertura y un cuarto punto en una posición cualquiera, así que voy a activar este conmutador, posición cualquiera, y como vemos, fondo gris, texto rojo, que era la configuración estándar que habíamos visto. Hacemos doble clic y vamos a ver qué cosas nos quedan por hacer. Por ejemplo, cambiar, modificar el texto que se está apareciendo. En lugar de opening, vamos a poner lo que queramos, prueba en mayúscula. Modificamos y aquí vemos qué es lo que se está modificando, que es el texto que se estaba modificando. También podemos cambiar las propiedades de texto o incluso cambiar las propiedades de la línea. Igual que hay una herramienta de texto y una herramienta de línea, y ahí podríamos ir creando distintas configuraciones para aplicarlas en esta componente. Ahora, visto el recuadro rectangular o cuadrado, vamos a ir al circular. Le damos a aplicar y el proceso es lo mismo. Seleccionamos tres puntos que estén contenidos en el círculo y luego un punto cualquiera. ¿Vale? Nos ha cargado, como habíamos aplicado, está manteniendo las propiedades que estaban definidas antes. Y aquí, como vemos, es una distancia de 0, vamos a poner una distancia de 5, bueno, a lo mejor era demasiado poco, vamos a ir sumando
¿vale? En este caso, si ponemos 100, ya aparecerá. Podemos hacerlo con una distancia o de forma porcentual. Obviamente 100 sería un valor demasiado alto, así que vamos a poner un 20%. Pero el método de creación de configuración de la componente es la misma. En caso de que no queramos tener la componente creada, lo que podemos hacer es desglosarla y ver las distintas partes que tenemos. Teníamos el texto, con las propiedades que habíamos visto antes, tendríamos las líneas, tendríamos también nuestro área con relleno. De esta manera hemos visto desde Tecla dos formas de marcar y etiquetar aberturas en nuestros dibujos generales.